Vamos a hacer nuestra declaración, amada iglesia, a la 1, a las 2 y a las 3. Tú eres mi Padre y sé que los planes son de bendición y no de maldición. Con mucho amor me perdonaste, estoy seguro en ti. Al buscarte te encontraré y al hablarte sé que me escucharás. Amén. Dale un aplauso a la palabra de Dios. Y vamos a poner atención, el día de hoy vamos a ver la segunda parte del carácter de Jesús, que es lo que hemos venido aprendiendo el martes pasado respecto a varias características de Jesús. Y si no me equivoco, y si no, usted tiene derecho a corregirme, terminamos con Juan 8:48 cuando hablábamos de qué aspecto de Jesús se acuerda. ¿Cuál fue el aspecto que hablamos de Jesús? Compasivo, ajá. Pero por ejemplo, cuando leímos Juan 8:48 dimos una característica. ¿Sí se acuerda cuál era? ¿Cuál era? Mansedumbre. Que Jesús es manso. Y que yo les dije que la mansedumbre para el humano muchas veces, ver una persona mansa, para el humano es una persona débil. Regularmente el ser humano está o tiene vinculada la palabra manso con debilidad, manso con falta de carácter, manso con alguien que no sabe tomar decisiones, manso con alguien que es muy fácil de dominar, y no es así. La palabra manso no tiene nada que ver con eso. Y muchas de las veces nosotros pensamos que ser mansos, ¿verdad?, es ser personas débiles, ser personas que pueden ser manipuladas, y no. Eso no significa ser manso. Ser manso, cuando vamos a estudiar la palabra mansedumbre en la raíz hebrea antigua, nos dice algo muy importante. Dice que aquella persona que se le decía mansa era aquella que estaba bajo control, tenía bajo control sus emociones, ¿no? Entonces una persona que practica la mansedumbre es una persona, ¿verdad?, que definitivamente sabe controlar sus emociones. ¿Cuántos mansos hay aquí? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué digo yo esto? Porque confundimos, ¿no? A veces vemos a una persona con respeto a todos, pero así somos los seres humanos. Y no debemos de ser así, pero así somos. Vemos y dicen, ay, es que tiene la cara como de manso. Ay, mira cómo se ve. Pero eso no es ser manso. O no, es que este me salió bien manso. Y pues, no, es que este está bien mansito, obedece en todo. No confundamos la palabra manso. La palabra manso tiene que ver con un carácter forjado. Que la tristeza no te controla. Que la alegría no te controla. Que la ira no te controla. Mansedumbre es tener todo bajo control. ¿Qué pasa cuando uno está triste? ¿En qué piensa? Llora, piensa en venganza, ¿no? Me la va a pagar. Piensa en echarse unos tequilas, unas caguamas, ¿verdad? Siempre cuando hay tristeza hay una reacción porque no está bajo el control. Cuando tenemos alegría es lo mismo. Queremos comernos el mundo. No, si puedo, vas a ver que si podemos. Y confundimos la fe, ¿verdad?, con la mayordomía. Y muchas de las veces nosotros no vivimos dentro de este carácter de mansedumbre, porque dentro del cristianismo en los 80 había una predicación, ¿verdad?, donde se decía que el cristiano, ¿verdad?, era un hombre y una mujer que tenían que soportarlo todo, aguantar a todos. Y eso es una mentira. Un cristiano tiene que aprender a hablar con cordura, con amor, controlar sus emociones. Si hay una injusticia dentro de su círculo, no va a responder como cualquiera. No, es que yo te digo que no, simplemente va a poner su argumento, su posición, su postura en un correcto contexto y estable. ¿Cuántos pueden hacer eso? ¿Por qué? Porque muchas de las veces cuando hay algo que no estamos de acuerdo, no podemos hacer eso, estamos molestos. Hasta se nota en nuestra cara, empieza a temblar el labio, ¿no? Los ojos empiezan a ponerse raros, empiezas a caminar diferente, empiezas a mirar diferente. ¿Por qué? Porque tus emociones están
dominándote. Entonces, entendamos bien que ser manso no tiene nada que ver con debilidad, sino que más bien tiene que ver con control. Podemos ver cómo Jesús, a pesar de todas las burlas y las críticas, ¿verdad? Le dijeron Belcebú, recordemos. Le dijeron falso profeta. Le dijeron hijo del diablo, ¿verdad? Y seguían insistiendo y no paraban, y Jesús no perdió el control. Él tenía el poder de destruirlos y no perdió el control. ¿Saben cuál fue el trabajo mayor de Jesús aquí en la tierra, Pepe? No fue no haber caído en las tentaciones. No, eso lo tenía controlado. La mayor complicación que Jesús pudo tener fue lo siguiente: saber que Él es Dios. Gracias, hija. Saber que Él es Dios y no ser Dios. Porque recordemos que dice la palabra que se despojó de toda deidad. Lo que está diciendo no es que dijo, te vas fuera de mí, Dios. No, esto ya lo he explicado muchas veces. Él era Dios y Él era hombre. Ojo en lo que te voy a decir. Solo que no podía usar, voy a decirlo de esta forma para darme a entender, me perdonan todos los teólogos eruditos de Harvard y de todos lados. Pero Él no podía tomar la deidad. ¿Sí me estoy explicando? Él podía hacer uso, pero no quiso. Lo más complicado para Él es decir, ¿cómo siendo Dios tengo que aguantar conociendo el corazón de las personas que hablaban con Él, sabiendo sus intenciones, sabiendo todo lo que iba a pasar? Y Él decía, como decían nuestros mamás, ¿no? No oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, ¿no? Y se aguantaba. Y es que esto era lo difícil. Lo difícil no fue, verás, al diablo. Él dijo, yo lo vi caer desde el cielo. Lo difícil para él no fue el tema de convertir una piedra en pan o no. Lo difícil para él era dominar no al hombre, sino a la deidad que él era. ¿Cuántos me siguen hasta acá? Ahora, nosotros tenemos que aprender a estar bajo control en nuestras emociones. Porque a nosotros, no, imagínense todo esto que nos dijeron. En Juan vimos que le dijeron muchísimas cosas. Una de ellas, ¿verdad? Fue que le dijeron, tú tienes demonio. Tú tienes demonio, le dijeron. Y nosotros, no, es que si ya me dicen eso, yo ya puedo y tengo autoridad de defenderme. No, hermano. No. Miren, ha habido momentos donde se han levantado muchos en contra de uno. Y mi último mensaje que yo envío es este: te amo, eres una bendición y aquí estoy para cuando necesites. Yo no puedo hablar de otra forma. Yo no puedo. Yo no puedo. ¿Por qué? Porque eso no me compete a mí. Es más, Jesús, siendo Dios, le competía. Él era Dios. Él podía hacer un juicio, ¿o no es cierto? No lo hizo. ¿Y tú y yo qué? ¿No? Nos creemos Juan Camaney, ¿no? Creemos que tenemos más autoridad que el propio Cristo. Entonces, una de las características es tener todo bajo control. Y esa es una característica clara sobre el carácter de Cristo. Si tenemos mansedumbre, no vamos a permitir que nos afecten las críticas, comentarios, las burlas o malas actitudes. Una vez a mí me decían, ¿no viste qué me hizo? ¿Qué te hizo? Me barrió. ¿Qué es barrer? Le dije yo. Me miró de abajo, de arriba, de abajo. ¿No viste qué me hizo? Yo no me doy cuenta de eso. ¿A qué a mí no me importa? Pero ¿a quién sí le importa? ¿No? Es que me miró así. Pero yo también la miré así. ¿No? Y empezaba la misma. Hermanos, no teníamos cosas y no tenemos cosas bajo control. Y ahora esto pasaba fuera de la iglesia y ahora pasa dentro de la iglesia. Siempre que nosotros vamos a mostrar nuestra mansedumbre, la vamos a mostrar de una sola forma como se muestra, sirviendo a los demás. Te piden el vestido, que le das, la capa.
Sirviendo a los demás. ¿Quieres mostrar que eres manso y humilde? Sirve a los demás. Sirve a los demás. Es más, ponte a servir a aquel que piensas, porque a veces solo lo pensamos, que tú le caes mal. Y a veces aquel ni te pela. Y de pronto ya dice, es que yo sentía, Ricardo, que yo te caía mal. ¿Sí me estoy explicando? Ni nos pelan. Por eso es que tenemos que aprender a servir. Y esto va a eliminar, ¿verdad? Va a eliminar el orgullo. Y cuando una persona es mansa, nos va a aprender a tener control. Entonces, ¿quieres aprender a tener control en tus emociones? Sirve. Y es más, ponte a servir al que tú crees que le caes mal. Eso va a hacer que elimines el orgullo. Y eso va a hacer que permanezcas en la presencia de Dios. Porque sabes, una persona orgullosa no puede estar delante del rey. Satanás no pudo estar, se largó, fue echado fuera. Es importante, entonces, queremos eliminar el orgullo, queremos ser mansos y humildes, tenemos que servir. Piensa un poquito. ¿Qué persona es la que más te costaría servir? En una ocasión yo le dije, en una consejería a una hermana, no es de aquí, es de allá de Irapuato. Y una vez le dije yo, me dijo ella, es que no soporto a tal persona. No era de la iglesia, era de su casa. Y le dije, ¿sabe qué va a hacer? Yo siempre que llego a su casa le digo, lo primero que usted me dice, pastor, sí, tome asiento, pastor, un vaso con agua, pastor, un café, pastor, ya comió, pastor, ¿qué necesita? Así quiero que la trates, igual como me tratas a mí. ¿Y sabes qué me dijo? Se me quedó viendo y me dijo, es difícil, ¿no? Ve mi cara ahí. ¿Por qué me tratas tú así a mí? ¿Porque soy el pastor o porque me amas? Porque si soy el pastor, el día que para ti yo deje de ser pastor, tú nunca me amaste. ¿Cuántos me siguen? No es posible eso. Pero si tú me amas y tú amas a tu prójimo, vas a servir. Le dije, a partir de hoy, cada que le sirvas a esta persona, vas a imaginar que soy yo. Yo te podría decir que imaginaras a Cristo. Pero como no puedes, imagina que soy yo. Ahora, ¿por qué te platico esto? Porque cuando logramos esto, entonces logramos empezar a dominar nuestras emociones. Yo sí quiero eso, ¿no? ¿No quieres tú eso? ¿No quieres que cuando venga la menopausia no te dé como a todos? ¿A todas, perdón? ¿O la andropausia a los hombres? ¿No quieres que no? Es que sí, cuando tú logras dominar todo esto, de verdad no te va a pegar igual. Es en serio lo que te digo. Es más, si nos vamos a estudiar un poco la biología y un poco el cerebro, los expertos lo dicen claramente. Aquel que aprende a dominar sus emociones va a sufrir menos de este tipo de cosas. No lo digo yo nada más, un inexperto en la materia. Porque cuando aprendemos a dominar eso es una verdad. Miren, yo respeto todo esto y no lo digo por lastimar a alguien, no es mi intención. Pero es un ejemplo que yo quiero poner. Yo conozco una persona que nunca he visto, que nunca lo he visto. Igual es su biología, ¿verdad? Igual es su trabajo de emociones, no lo sé yo. Pero yo nunca he visto que se queje cuando está en su ciclo. Pero he visto 9.5 de cada 10 mujeres quejándose de eso. ¿Sí me estoy explicando? Pero ¿por qué el punto 5 no? Son diferentes. Está bien, a lo mejor. Pero ¿y qué tal si han aprendido a dominar sus emociones? Por ejemplo, yo, ¿qué me pone de malas a mí? Que no estén en la casa a tiempo. Que no esté en mi familia a tiempo para irnos. ¿No? Ya están, esto, lo otro. Que no aprovechen el tiempo. Pregúntenle a Lupita hoy que llegó a la casa. ¿Sí? Ella llegó, se sentó. Y lo primero que hice fue ver que no habían aprovechado el tiempo mis hijos. Ella vio que les dije. Mejor Lupita no se movía. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a aprovechar el tiempo. ¿Estoy siendo claro hasta acá? Entonces, ya después, como la vi sentadita así, le dije, no te preocupes, hija, tú eres visita. Me dijo, no. Bueno, entonces tú eres mi hija, vente, ayúdame a lavar los trastes. Sí, porque también tenemos que aprender a tratar a los que son hijos, a los que no quieren ser hijos, que solo quieren ser ovejas, a los que no quieren ser ovejas, que solo quieren venir de vez en cuando. Tenemos que aprender a tratar a cada ser humano, porque eso te va a hacer amarlo más. En buena onda. Sí, porque ya lo conoces, lo vas a amar. Y ese amor que vas a ir dando, ¿qué crees que va a hacer? Te transformó a ti y lo va a transformar. Eso es bien bonito. ¿Cuántos dicen amén?
Voltea con el que está a su lado y dile, sé manso. Sí, voltealo y dile, sé manso. Sé manso, Pastor Rubén. Ten las emociones bajo control. Las eliminas, ¿cómo les dije? Sirviendo a los demás. ¿Cómo quitas el mal olor en tu casa, mujeres? Si dejas de limpiar un día, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el refrigerador no lo limpias y lo abres? Así pasa cuando no sirves a tu prójimo. Está interesante, ¿no? Vamos adelante. Es el pastor que aquí se clava en eso, que cámbiame, Señor. Juan capítulo 6, verso 37. ¿Me ayudas a ponerlo, Armando? Juan 6, 37. ¿O quién lo está poniendo? ¿Quién me ayude? Angelito. Dice así: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Fíjate bien lo que dice. Este juego de palabras hermoso. Dice, todo lo que el Padre me da, o sea, lo que papá Dios le dio a Cristo y lo que le estaba dando, dice, y al que a mí viene, no le echo fuera. Dice, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Lo que está diciendo es, si tú vienes a mí y quieres parecerte a mí, y quieres trabajar como yo trabajo, y quieres someterte al Padre como yo me someto, todo lo que Él me da a mí es tuyo. Regularmente cuando yo digo esta frase, todo lo que Él me da es tuyo, las personas piensan en su necesidad. Y no es malo, hermanos. No es malo. A lo mejor tu necesidad es una casa. O sea, a lo mejor tu necesidad es ver a alguien que no has visto. A lo mejor tu necesidad es económica, no sé yo. Pero cualquier cosa que sea, tenemos que aprender a ir a Él. ¿Sabes por qué Él decía esto? Porque alrededor de todas estas personas había muchos que tú ya has leído en la escritura, yo creo que más que yo a veces, había muchos que no entendían lo que Jesús decía cuando Él decía, vengan a mí y van a descansar. ¿Cómo? ¿Cómo van a descansar si trae a pie a sus discípulos de aldea en aldea, a veces sin comer? Y a ver, ¿cómo? ¿Van a descansar? ¿Cómo? Y la gente no había entendido el mensaje de Jesús. Jesús estaba enseñando mucho, porque después usted puede ver en la escritura cómo los 12 apóstoles fueron grandes mayordomos. ¿Sí sabe qué significa ser mayordomo, Pati? Grandes administradores. Muchas veces Dios nos ha dado mucho, pero no lo sabemos administrar. Y no solo me refiero a dinero, me refiero a todo, pero no lo sabemos administrar. ¿Y no se acuerda cómo platica usted? Ay, ¿te acuerdas, mami? Ay, ¿te acuerdas cuando aquel tiempo que tenía? Ay, sí, ¿te acuerdas? ¿Para qué te acuerdas? ¿Para qué te administra lo que tienes hoy? Para que cuando vuelva esa confianza de Dios a tu vida, no se vuelva a ir. Y eso tiene que ver con el carácter de Jesús. Amén. Jesús se relacionaba, Jesús interactuaba, Jesús compartía con los humildes, también con los de clase alta, pero con los humildes compartía mucho, bastante, bastante. Con los de clase alta también, y tenía un estilo claro y que vamos a ir viendo en su carácter. Él compartía con los pobres, a los que la sociedad no les hacía caso. En el tiempo de Jesús, hoy todavía, pero en el tiempo de Jesús, ¿verdad? El pobre era desechado, muy desechado. Inclusive el apóstol Pablo casi escribe 4 capítulos enteros donde les dice a los líderes de la iglesia que no hagan excepción de personas. Les dice, ¿por qué razón tratan mejor al que trae cadenas de oro? Empieza a hablar de esto porque esto era algo que la gente hacía, trataba mejor al que se veía que tenía. Y esto no es bueno. Jesús lo que hizo es que Él se acercaba a los pobres con libertad, a los leprosos, a la hemorroide que se acercó a Él, a esa mujer con flujo de sangre. Él sonrió y la vio. Esta supo aprovechar mi paso por aquí.
Entonces él interactuaba con los pobres, él interactuaba con esas personas. No le importaba su condición social, no le importaba su condición física, no le importaba nada. Jesús se acerca con amor siempre. Él está dispuesto para servir. Por eso es que él era manso, porque no se preocupaba a quién servía. Lo hacía siempre con amor. ¿Sabes? Por eso es que hace rato yo te decía, es bien fácil servir a alguien que te ama o servir de alguien con el que te tienes comprometido, con el que te sientes comprometido. Pero sirve a todos por igual. No se los dice un experto. Todos los días me lo predico. Todos los días me examino. Porque muchas de las veces las personas piensan, no, pues si es el pastor es más fácil. No, todos los días me examino. Todos los días tenemos que avanzar en esto y crecer en esto. ¿Cuántos me siguen hasta acá? Es por eso que, entendiendo bien, acércate al pobre es acércate a todas las personas. Pastor, líderes me han dicho esto. Líderes, ¿quién sabe qué me da acercarme a esa persona? ¿No puede mandar a alguien más? Yo volteo. ¿A qué viniste a esta tierra? ¿Qué tipo de hombre o mujer eres? Es que, y luego otros más espirituales, ¿no? Cris, que llegan y me dicen, es que como que hay un espíritu raro. Siento que algo me va. Pues ¿quién está contigo? ¿Quién está contigo? ¿Cuánto me siguen hasta aquí? Aprendamos entonces a relacionarnos con todas las personas. El carácter de Jesús tiene que ver con ser manso, tiene que ver con relacionarse con todas las personas. Hice una pausa porque recordé una historia que me dio mucho dolor. Una ocasión, una familia, hablando de una familia sin los mismos recursos económicos, juzgando a alguien por no tener lo mismo, y me dio una rabia. Porque no podemos ser así. Oye, si vieras tu alma cómo está y así Dios te recibió. Así Dios me recibió a mí. Jesús llegó, lo invitaron de comer y se sentó. Venía de la calle. ¿Ah? ¿Por qué no se lavó las manos? Mugroso. Pero te salvó la vida. El mugroso que no se lavó las manos. Porque eso dice la Biblia. Todos ustedes limpian el plato por fuera, pero todo adentro está lleno de porquerías. Cada vez que yo veo una persona que, ay, no, sé que me huele medio mal, huele que, yo veo que su alma sigue sucia. ¿Cuántos me siguen? Disculpen, es que me acordé de una historia, no puedo contarla. Vamos a Juan capítulo 13, verso 3 al 5. Juan capítulo 13, verso 3 al 5. El carácter de Jesús. Del 3 al 5. Juan capítulo 13, del 3 al 5. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Presta atención a esto, no le cambies ahí, Jesús. Fíjate bien lo que dice, porque esto es bien bonito para entender a Jesús. Jesús te ama mucho. Él, todo lo que ha recibido de papá, Él quiere compartirlo contigo. Fíjate bien, tú dices, que le cueste. A mí me costó. A ti no te costó nada la salvación y Él te la regala, no te la da. O sea, no te costó nada. Es de Él. Él lo hizo todo. ¿No? Pero fíjate qué dice. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. ¿Qué traes en tus manos? Todas las cosas que el papá le dio a Jesús. Dice, y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Cuál es tu retorno? Ahora, vamos adelante. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Pero fíjate primero el verso anterior para entender esto.
reflexiona y medita el verso anterior, porque si no, nos vamos a quedar nada más en el lavatorio de pies. Y hoy no quiero llegar al lavatorio de pies. Hoy quiero ir más profundo contigo, al carácter de Jesús. Sabiendo que Él era todo, sabiendo que Él es rey. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Adelante. Se levantó de la cena y se quitó su manto. ¿Qué se quitó? Y tomando una toalla se lo ciñó. Como un sirviente. Porque los sirvientes allá se señalan así. ¿Pero por qué haces eso? Soy un sirviente. Se lo ciñó. A los que han estado conmigo, aquí están algunos de la pato que están en escatología, les digo que Él no va a regresar como sirviente, sino como rey, ¿no? Pero esto es maravilloso para entenderlo a Jesús aquí. Si tú quieres llegar como rey y sacerdote con Él allá, tienes que ceñirte como Él. Pero fíjate bien, Abraham, fíjate bien, presta atención. Pilas, Diego. Fíjate, dice, adelante. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ojo acá, no te enfoques en los pies. Hoy no quiero los pies en tu cabeza. Usó su manto, se lo ciñó y con ese mismo que hizo. Con el manto que le regalaba la que hacía mantos carísimos, que costaban 5 años de trabajo. Si no has leído la Biblia, ni modo, pero ahí dice que con el manto que murió, con la túnica que murió, era una túnica única. Por eso se la repartieron los soldados. Le echaron a suertes. Mira lo que dice. Agarró su manto, se lo ciñó y con ese secaba los pies apestosos. Olvídate lo que apestaban los pies de los apóstoles. Era el manto del rey. Y no le importó nada. Pastor, ya no soporto a tal persona. Ya no soporto a tal persona. Estoy enojado, estoy enojada. Quítate el manto. Tú no eres el rey, es Él. Cíñatelo y limpia las cochinadas con ese manto tuyo. El que tenga oídos que oiga. Dejemos lo absurdo. Vivamos como Cristo. Seamos como Él. Si no fui claro, esta palabra no es para todos. Si fui claro, deja de sentir que eres un rey que no eres. Quítate el manto, cíñetelo y límpiale los pies a tu prójimo, aún al que te ha traicionado. ¿O no se los lavó a Judas? ¿No? Dile al que está a tu lado, ponte pilas. Dile, ponte pilas. Si no dices esa palabra, es la palabra del pastor aquí. Ay, Padre, gracias por todo lo que enseñas. Eres bueno con nosotros. Ya hasta se me perdió todo lo que estoy aquí leyendo. Lucas capítulo 19, verso 10. Lucas 19, verso 10. Yo creo que con esto voy cerrando. No se alcanza otra característica. Lucas 19, 10. Entonces, número 1, ¿verdad? Tenemos que ser mansos y humildes, ¿verdad? Mansos, ¿verdad? ¿Cómo logramos nosotros ser mansos? Tener todo bajo el control, sirviendo a los demás, inclusive sirviendo a aquel que me cuesta más servir, ¿no? Ahí eliminas todo. Y te vuelves una persona que domina tus emociones. ¿Cuántos no quieren dominar sus emociones? De verdad que sí se puede, ¿no? ¿No te acuerdas de cuando no dominas las emociones que hasta quebras pantallas y computadoras y quién sabe qué? Y ay, ¿por qué la quebré? Pues por bruto. Porque no sabes dominar tus.
O sea que dominar tus emociones no solo te va a hacer tener paz, sino que va a hacer que no te endeudes tanto en Coppel para comprar más cosas. ¿Cuántos me siguen? Entonces, después de esto, ¿qué vimos? Que a pesar de nuestra posición, tenemos que usar lo que somos para servir a otros. El manto del rey. La posición que tengas, el líder que seas. Mientras una posición más alta tengas, más responsabilidad tienes de servir a los demás. ¿Sí o no? Ok, y luego vamos a ver esto. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿a quién vino a buscar y a salvar el Hijo del Hombre? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Están perdidos por eso. Él no vino a buscar a los perdidos. Es que por eso estamos haciendo las cosas mal, porque leemos mal. Ahí no dice eso. Ahí dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. A ver, lo que se había perdido no es lo mismo a los perdidos. No es lo mismo. Es más, cuando leemos el griego, nos damos cuenta que la referencia inclusive puede pensarse que no es para alguien, sino para algo. ¿Sí estoy siendo claro hasta acá? Ahora, no lo digo como algo completo, sino como algo incompleto, porque quiero enseñarte algo. Dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si yo no sé, fíjate bien lo que te voy a decir. Si yo no sé qué ha perdido Perlina, ¿cómo voy a aprender a amarla? Escucha lo que te voy a decir. Cuando yo me acerco y me conecto más a una persona, conozco su pasado, su presente y todo, voy a aprender a amarla más. Porque voy a ver por qué razón de pronto esa persona anda con su, así como anda luego Jesús, con su cara de choque. Entonces voy a saber por qué anda él así. Porque algo perdió en el camino. Si perdió misericordia, yo voy a ser con él. ¿Y qué crees que va a pasar? Él se va a alcanzar. Lo primero que tú tienes que hacer es, piensa un poquito. Piensa hoy, pensemos en nuestra amada iglesia de Salamanca. ¿Qué se ha perdido en nuestros amados hermanos que ya no están aquí? Eso es lo que tenemos que hacer con todos y con ellos para que no se pierdan más. ¿Cuántos me están entendiendo? Les digo que yo estoy hablando en parábolas. Parábolas, perdón. Parábolas exclusivas. Si nosotros aprendemos a descubrir qué se está perdiendo en las personas, vamos a alcanzar a la persona. Ese fue el secreto. Juan, Pedro, Santiago. ¿Qué hizo Jesús? ¿No te acuerdas de aquellos locos? ¿No? Que le dijeron que si hacemos que caiga fuego del cielo. ¿No lo viste que les dijo hijos del trueno? Para no decirles hijos del diablo. Cálmense. ¿No escucharon eso? ¿Y saben por qué dijeron esto? Estos dos, ¿saben por qué lo dijeron? Porque antes se habían hecho caer fuego sobre personas. Y ahora quiero enseñarte algo. Quiero enseñarte algo. Jesús les dijo, tienen que encontrar lo que esa persona ha perdido para que no la quemes con tus palabras, sino para que la atraigas a mí otra vez. Tener el carácter de Jesús no es fácil, pero eso sí, es maravilloso. ¿Cuántos entendieron esta característica de Jesús? Si nos gustó o no. ¿Sí o no? Vamos a buscar lo que se ha perdido en Lupita. Porque a lo mejor lo único que se ha perdido es que a lo mejor trae una herida con papá o con mamá. Pero si recuperamos eso, todo se arregla. Qué maravilloso. Es que en la Biblia hay tantas cosas tan bonitas.
Pero ¿sabes cuál es el problema? Número uno, no la leemos. Número dos, no la obedecemos. Y todavía para el distraído. Número tres, ¿dónde dice eso, pastor? Eso no dice en la Biblia. A esto se le llama ser compasivo. Una persona compasiva es una persona que, a pesar de que no está viviendo ese dolor, lo sufre. La palabra de Dios dice en Romanos: alégrate con el que se alegra, llora con el que llora. Compasión. ¿No les ha pasado, Sergio, que a veces uno está contando una historia, mija, y estás contando una historia ahí y todo, y tú vienes entusiasmada, y de pronto a las personas que se las estás contando, y voltea una a la otra y dice: ¿no traes un chicle ahí? Y tú: todo lo que dije, mi corazón lo derramé, y estas desesperadas personas están pensando en un chicle. Es triste, hermano. Pero ¿sabes una cosa? Lo peor del caso es que a veces yo he sido la del chicle y no he sido compasivo. ¿Y qué nos está pasando, iglesia? Jesús no fue así. Algo que yo aprendí, no en un instituto de teología, no con un mentor, algo que yo aprendí en mi vida fue que si Cristo no hubiera escuchado y hubiera sido compasivo conmigo, yo no estuviera de pie. Él me dijo una vez: si no eres capaz de escuchar a alguien que trae una herida o un gozo también, porque a veces les estás contando: ¿sabes qué? Me compré los zapatos que yo quería, y el otro y la otra, como te tiene envidia. También ahí tenemos que ser compasivos. ¿Y qué tiene que ver eso con la compasión? Mucha. Porque te están abriendo algo de su alma. Pero es presumida y presumido, ¿qué importa? Gózate con los que se gozan. Una vez me dijo un pastor: ya no sé qué hacer, los que se fueron andan predicando en otro lado y están haciendo su iglesia. Le digo: pues gózate, de perdida están haciendo algo bueno. ¿O no es cierto? Otra cosa es que anduvieran otra vez en el mundial, pero si andan predicando y haciendo otra iglesia, pues ¿qué tal? Sí. ¿Qué nos importa? ¿Somos de Cristo o de quién somos? Ay, no. Seamos compasivos. Por eso es que a veces ya no abren su alma contigo, porque pides un chicle al que está a tu lado. Busquemos lo que se ha perdido, y así vamos a lograr atraer a los perdidos. Amén. Hasta aquí dejamos la clase hoy. Tercera parte el martes que entra. Y es una serie muy bonita que vamos a aprender mucho. Sobre todo yo te voy a decir algo: si todo lo que estamos hablando hoy y te estoy predicando